Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español cuarto grado. Secuencia 8. Hombres y mujeres que forman parte de la historia. Sesiones 4 a 8. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Sesiones 4 a 6. Investiguemos sobre la vida y obra de personajes importantes. Para conocer sobre la vida de diferentes personajes de la historia, es necesario revisar diversas fuentes de información, es decir, materiales en los que se puede obtener datos sobre ellos. Número 1. Elijan uno de los personajes que investigaron de tarea para conocer más información respecto a su vida y obra. El personaje que se investigó es Benito Juárez. Número 2. Escriban en su cuaderno una lista de fuentes de información que puedan ser útiles para encontrar datos referentes a la vida del personaje seleccionado. Podemos encontrar información en libros, revistas, enciclopedias, fuentes biográficas, bibliografías, fuentes estadísticas, entre otras. Inciso A. Consideren las fuentes de información que puedan encontrar en su salón de clases, así como las características que tienen. Dependerá del material que cuenten en su salón de clases para poder responder el inciso A. Inciso B. Piensen en qué otras fuentes pueden consultar datos sobre la vida del personaje y dónde las pueden encontrar. Luego, añádanlas a la lista. Podemos encontrar más información en manuscritos, memorias, cartas e Internet. Número 3. Dialoguen sobre las características de las diferentes fuentes a partir de la cantidad de información que poseen y los diagramas, líneas de tiempo o cuadros que incluyan. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, acceso y búsqueda de la información. Su objetivo principal es el de buscar y difundir la fuente de la información implícita en cualquier soporte físico. Algunas de sus características son que las publicaciones tienen autor, fecha de publicación, los textos son precisos y aportan información importante. Número 4. Reúnan las fuentes de información que les sean útiles para obtener datos sobre el personaje que seleccionaron. Localiza en tu casa alguna fuente de información que pueda ayudarte a saber más sobre el personaje que seleccionaste en equipo. Puede ser una fuente física o digital. Si es posible, llévala a tu salón de clases. Número 5. Compartan con sus compañeros de equipo las fuentes de información que consiguieron. Inciso A. Lean la siguiente tabla que les ayudará a identificar las características de las fuentes. Veamos la tabla. En la tabla contamos con la siguiente información. Fuentes de información, características y título de la fuente. Simón Bolívar, Semblanza y documentos. Es un libro. ¿Tiene autor o autores? Sí, es de Gustavo Vargas Martínez. ¿Menciona el año de publicación? Sí, es 1998. ¿El texto es claro y lo entendió? Con un poco de ayuda, pero sí. ¿Está libre de errores ortográficos? Sí, no veo errores ortográficos. ¿El texto aporta información? Sí, aunque quizá deba buscar un poco más. Inciso B. Elaboren en su cuaderno una tabla como la anterior y coloquen los datos de cada una de sus fuentes. Realicemos la actividad. Fuentes de información. Título de la fuente y sus características. Benito Juárez, estilo de vida, en línea. ¿Tiene autor o autores? Sí. Luz Carmen Meraz. ¿Menciona el año de publicación? Sí, en 2022. ¿El texto es claro y lo entendió? Sí, es claro. ¿Está libre de errores ortográficos?
Sí, no veo errores ortográficos. ¿El texto aporta información? Sí, aunque quizá deba buscar un poco más. Continuamos. Número 6. Conversan acerca de lo que significa que la fuente de información cumpla con menos o más características. Depende de la naturaleza de sus contenidos, que pueden ser estadísticos, bibliográficos, biográficos, legislativos, entre otros. Esto determina que cumpla con menos o más características. Número 7. Ahora lee algunos datos de la vida de Simón Bolívar y escribe en cada recuadro el tema que trata cada párrafo. Guíate con el ejemplo. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Es conocido coloquialmente como el Libertador de América y fue un líder político y militar venezolano. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y fue enviado por su familia a estudiar a España cuando tenía 16 años. Estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. En el primer párrafo trata de datos biográficos, fechas de nacimiento y muerte. En el segundo párrafo trata de la vida temprana de Simón Bolívar. Se le conoce como el Libertador de América porque encabezó la guerra de independencia de países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, los cuales estaban bajo el Imperio de España. España se encontraba en el proceso de la Guerra Peninsular, cuando Simón Bolívar inició su campaña por la independencia en 1808. La independencia de Nueva Granada, virreinato al que pertenecía Venezuela, fue consolidada gracias a la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Bolívar entonces estableció un Congreso Nacional que se organizó durante los siguientes 3 años. Bolívar peleó 100 batallas, 79 de ellas de gran importancia, y recorrió cerca de 70,000 kilómetros a caballo. Por todo lo que logró, es considerado un símbolo nacional. En el tercer párrafo trata de los logros de Simón Bolívar y, en el último párrafo, habla de las batallas y logros de Bolívar. Continuamos. Inciso A. Responde por qué Simón Bolívar es alguien importante en la historia. Porque por 20 años fue el líder de la lucha contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Qué podrías contar sobre él? Que también se le conoce como el Libertador de América, quien fue un militar y político venezolano al que se le atribuye ser fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Ejercicio a desarrollar siguiendo el ejemplo anterior. Benito Juárez. Su nombre completo es Benito Pablo Juárez García. Nació el 21 de marzo de 1806 en un poblado de San Pablo Huelatao, en el estado de Oaxaca. Era de origen zapoteco. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, fueron agricultores y murieron cuando él tenía 3 años. Benito trabajó desde niño como peón de campo y pastor de ovejas. A la edad de 12 años decidió marcharse de su pueblo porque no había escuelas y se dio cuenta que quienes aprendían a leer y a hablar español lo hacían viajando. Fue a la ciudad de Oaxaca, donde se alojó con su hermana Josefa, que trabajaba como cocinera para un comerciante rico llamado Antonio Maza. Muchos años después, la hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, se convertiría en su esposa. En Oaxaca, Juárez se inició cuidando la granja del señor Maza y después conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, quien le admitió como aprendiz de encuadernador y le ofreció enviarlo a la escuela. Le costó mucho trabajo la escuela, porque los demás niños estaban más adelantados. Además,
Sufrió de bullying y discriminación por su condición indígena y pobre. El maestro daba clases a los niños decentes y a niños como él los instruía el ayudante. Enojado, abandonó la escuela y decidió aprender por su cuenta. Con ayuda del clérigo Salanueva, logró dominar el español y seguir con sus estudios. Tomó cursos de latín, filosofía y teología en un seminario, pero a pesar de sus calificaciones excelentes, no era su vocación, y se inclinó por el derecho. En 1834, a la edad de 20 años, obtuvo el título de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Podemos observar en el primer párrafo, existen datos biográficos, fecha de nacimiento. En el segundo párrafo trata de la vida temprana de Juárez. Continuamos con la lectura. Comenzó su carrera política el 1 de enero de 1832, cuando fue elegido regidor de Oaxaca. Durante la invasión de Estados Unidos a México, fue nombrado gobernador interino de su estado. En su gestión, realizó obras públicas y duplicó el número de escuelas en el estado. Construyó muchos caminos. Impidió que Antonio López de Santa Anna se escondiera en Oaxaca cuando era fugitivo, por lo que fue desterrado a Cuba cuando Santa Anna llegó por undécima vez a la silla presidencial. Viajó a Nueva Orleans, donde recibió apoyo de las logias masónicas, y ahí conoció a Melchor Ocampo, con quien planeó un golpe de estado contra Santa Anna. De regreso a México colaboró con el general Juan Álvarez, caudillo de la Revolución de Ayutla, quien al ser elegido presidente lo nombró ministro de Justicia. Durante este periodo elabora la primera ley reformista, conocida como Ley Juárez, que cortaba los derechos de militares y eclesiásticos. En 1858, después del autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, en apoyo del Plan de Tacubaya, Benito Juárez ocupó por Ministerio de Ley el cargo de presidente de la República. Como presidente, defendió la Constitución de 1857, proclamó las leyes de reforma, entre las que se encuentra la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de culto. También enfrentó con éxito la intervención francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México. En este tercer párrafo trata de los logros de Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La famosa frase fue dicha cuando se restauró la República en México en el año 1867. Su significado expresa la conciencia universal de que todos, tanto individuos o naciones, son libres y soberanos con el derecho de autogobernarse y autodeterminarse. Señala que el respeto en lo singular y en lo colectivo es la base de la dignidad humana. En 1871 murió su esposa, Margarita Maza de Juárez, lo que mermó el ánimo del presidente, quien no se recuperó de su pérdida. El 18 de julio de 1872, cuando planeaba su reelección, falleció por un infarto en sus habitaciones de Palacio Nacional, donde residía. Tenía 66 años. En el cuarto párrafo contiene la frase más conocida de Juárez, y en el quinto párrafo habla del fallecimiento de Juárez. Texto publicado el 16 de marzo del 2022 por Luz Carmen Meraz, fuente babycrazy.com. Sesión 7. La información que obtuve. Número 1. Lea la información referente al personaje que eligieron en las fuentes que seleccionaron. Cuando se investiga, es una buena idea registrar los datos de las fuentes que se consultan y de la información relevante. Observen el ejemplo. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Es conocido coloquialmente como el Libertador de América y fue un líder político y militar venezolano. Bolívar nació en Caracas, Venezuela,
y fue enviado por su familia a estudiar a España cuando tenía 16 años. Número 2. Con base en la información que obtuvieron de sus fuentes, completen en su cuaderno una tabla similar a esta, con los datos del personaje que están investigando. Veamos la tabla. Tenemos la tabla de ejemplo. Nombre: Simón Bolívar. Fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, si aplica. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y falleció en Colombia el 17 de diciembre de 1830. Estudios: estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. Logros y hazañas: encabezó la guerra de independencia en países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Ejercicio: desarrollar. Personaje que estamos investigando es Benito Juárez. Nombre: Benito Juárez. Fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, si aplica. Nació el 21 de marzo de 1806 en un poblado de San Pablo, Huelatao, en el estado de Oaxaca, y falleció el 18 de julio de 1872 por un infarto en sus habitaciones de Palacio Nacional, donde residía. Tenía 66 años. Estudios: tomó cursos de latín, filosofía y teología. En 1834, a la edad de 20 años, obtuvo el título de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Logros y hazañas: proclamó las leyes de reforma. Fue conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Él estableció las bases por las que se fundó el Estado laico, separado de la Iglesia, y la República Federal en nuestro país. Número 3. Compartan con otro equipo la tabla que completaron. Cuéntenle de dónde obtuvieron sus datos y escuchen de dónde provienen los de ellos. ¿La información que posees es confiable? ¿Cómo lo saben? Sí, es confiable, porque el contenido que han encontrado posee las siguientes características: es actual, original, tiene buena ortografía, cita a sus fuentes de información y posee buen razonamiento lógico. Entonces, la información que tienen es confiable. Sesión 8. Tiempo de leer. Rescata a Eurídice. Número 1. Lee en voz alta Orfeo y Eurídice, páginas 60 a 62 de tu libro de lecturas, cuarto grado, y pon atención en las características que definen a los personajes principales del relato. Vamos a leer. Orfeo y Eurídice, anónimo. El joven Orfeo solía entonar espléndidos cantos acompañado de su lira. Su música era tan hermosa que las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies. Incluso las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquella música maravillosa. Cierto día, Orfeo se encontraba en el corazón del bosque, tocando su lira, cuando de pronto descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa, que oculta lo escuchaba embelesada. Orfeo dejó su lira y se detuvo a contemplar a aquel ser, cuya hermosura y discreción no tenían igual. La joven ninfa llamada Eurídice se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces, éste compuso para ella la más bella canción de amor. Días después, se celebraron en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. A ella le encantaba salir a caminar por los verdes prados de Tracia. Así, una mañana durante uno de sus paseos, la mordió una serpiente que le causó al instante la muerte. Al enterarse de lo sucedido, Orfeo cayó en un profundo desconsuelo. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades del Hades, la tierra de los muertos,
para ir en busca de su amada. Con su dulce canto y su poesía, Orfeo conmovió a Caronte, el barquero, quien lo dejó atravesar el río Estigia, el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Empleando de nuevo sus habilidades artísticas, el joven persuadió a Perséfone y a Hades para que le permitieran llevarse a Eurídice de vuelta a la tierra de los vivos. Las divinidades aceptaron que se llevara a la hermosa ninfa, pero le hicieron prometer que no intentaría verla hasta que hubieran abandonado el mundo de los muertos. De este modo, ambos emprendieron el camino de vuelta, Orfeo por delante rumbo a la luz, y Eurídice a sus espaldas, siguiéndolo. Pero al cruzar el último umbral del Hades, temeroso de que Perséfone lo hubiera engañado, Orfeo volvió la mirada para comprobar que Eurídice lo seguía, y sin más, su amada fue arrastrada de nuevo hacia las oscuras profundidades. Desesperado, Orfeo intentó regresar por ella, pero esta vez Caronte no se lo permitió. Número 2. Entre todos comenten cómo es el protagonista. Orfeo era famoso por su talento para la música. Se decía que el son de su lira lograba amansar a las fieras. Era un poder nato que él tenía. Número 3. En parejas respondan lo siguiente. Inciso A. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? Hagan una lista con sus nombres. Los personajes son Orfeo, Eurídice, la serpiente, Caronte, Hades y Perséfone. Inciso B. ¿Cómo se los imaginan físicamente? Orfeo era joven y apuesto, de piel blanca y ojos de color. Eurídice era joven y muy hermosa, de piel blanca y ojos de color. Caronte era viejo, flaco y con ropa oscura. Hades era monstruoso, delgado, cabello largo y negro, ojos negros con ropa oscura. Perséfone era bonita, blanca, cabello largo y claro, ojos azules. Inciso C. ¿Cómo es el carácter del protagonista? ¿Por qué lo consideran así? Era de carácter afable, porque lo transmitía con su música, ya que tenía la capacidad increíble para conmover a todo ser vivo. Inciso D. ¿Qué opinan sobre las acciones que llevaron a cabo los personajes del Hades? Considero que las acciones de Hades fueron buenas, ya que en primera instancia cumplió con su promesa de dejar ir a Eurídice con una condición, la cual no cumplió Orfeo. Ahora es momento de ser coescritores. 4. Imaginen que el cuento no termina cuando Orfeo intenta rescatar de nuevo a Eurídice y Caronte se lo impide. ¿Qué más podría pasar? Podría pasar que Orfeo haga un nuevo trato con Caronte. ¿Cómo imaginan que terminaría la historia? Como le gusta a la gente, con un final feliz, cuando Orfeo logra sacar a Eurídice del inframundo. Continúenla después de la última acción e inventen juntos un final feliz. Entonces, Orfeo le propone un nuevo trato a Caronte. Este consiste en que Hades determine las canciones que le vaya a cantar a Perséfone, para que ésta lo perdone por haberla raptado. Caronte acepta y Orfeo regresa por Eurídice, pero esta vez sí lo logra, y la bella ninfa regresa al mundo de los vivos. Número 5. Compartan juntos su versión final de Orfeo y Eurídice. Inciso A. Después seleccionen entre todos los 3 finales que más les hayan gustado y expliquen por qué son sus favoritos. 6. Por último, imagina que tú, al igual que Orfeo, tienes un poder y que un amigo al que quieres mucho está metido en un problema. Responde. Inciso A. ¿Cuál sería tu poder? Podría ser el poder de controlar el tiempo. Inciso B. ¿Cuál sería el problema que tiene tu amigo? La respuesta va a variar dependiendo de cada uno de ustedes.
Inciso C. ¿Cómo lo ayudarías con tu poder? Lo ayudaría regresando el tiempo antes del problema para que se pueda evitar o tener la opción de buscar una mejor solución. 5. Comparte tus respuestas con tus compañeros y explícales por qué elegiste ese poder. Lo elegí porque muchas veces nos equivocamos cuando tomamos malas decisiones y después de un tiempo reflexionamos y lo queremos corregir. En ocasiones es posible y en otras ya no. Por eso muchos dicen, si tuviera el poder de regresar el tiempo, cambiaría muchas cosas. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.